Hoy queremos informarles la historia del estado Amazonas, Venezuela, ya que cuenta con mucha biodiversidad, paisajes naturales y minerales. Entre otras palabras, continuaremos con la historia del estado Amazonas en Venezuela. Se remonta en la época colonial, cuando formaba parte de la provincia de Guayana. Se creó como territorio federal en 1864, con San Fernando de Atabapo como capital, y en 1881 fue dividido en dos territorios, pero luego se reunificó en 1893. Finalmente, en 1992, se convirtió en el estado y eligió a su primer gobernador, Edgar Sayago Murillo, y a continuación se va a detallar la historia de Amazonas. 1. Época colonial. El territorio formaba parte de la provincia de Guayana, sin ninguna específica como entidad territorial. 2. 1864. Se crea el territorio federal Amazonas con San Fernando de Atabapo como capital. 3. En 1881, el presidente Antonio Guzmán Blanco divide el territorio federal Amazonas y el territorio federal Alto Orinoco. 4. 1893. Los dos territorios se reunifican bajo el nombre de Amazonas con San Fernando de Atabapo como capital. 5. En 1928, la capital se traslada a Puerto Ayacucho para facilitar la conexión con Caracas. Y en 1992, el territorio federal Amazonas se transforma en el estado Amazonas con Puerto Ayacucho como capital y se elige a Edgar Sayago Murillo como su primer gobernador. Sin embargo, el estado Amazonas es una región rica en biodiversidad y cultura, hogar de diversas etnias indígenas con una importante presencia de la selva amazónica. A continuación, le vamos a conversar un poquito sobre la región del Amazonas en Venezuela. Habitada por diversos grupos indígenas, tiene una historia rica y compleja desde la llegada de los conquistadores españoles, marcada por la leyenda de las Amazonas, guerreras que dio nombre a la región hasta la actualidad. La zona ha sido escenario de encuentros, conflictos y transformaciones culturales. Los pueblos indígenas, como los Yanomami, han mantenido sus tradiciones en modo de vida a pesar de la influencia externa y la explotación de sus recursos. Historias y pueblos indígenas. Época precolombina. Antes a la llegada de los españoles, el Amazonas venezolano estaba habitado por diversos grupos indígenas, cada uno con sus propias costumbres y organización social. Entre ellos se destacan los Yanomami, quienes habitaban principalmente en la zona fronteriza con Brasil, y otros grupos con los Piaroa y los Yeguana. La leyenda del Amazonas. La región del Amazonas venezolano debe su nombre a la leyenda de las mujeres guerreras, las amazonas, que los conquistadores españoles creían que habitaban la zona. Conquista y colonización. La llegada de los españoles a la región amazónica venezolana a partir del siglo XX implicó un proceso de conquista y colonización que afectó a los pueblos indígenas. Misiones religiosas. Durante la colonia y después de la independencia, las misiones religiosas, especialmente la de los salesianos, capuchinos y dominicos, se establecieron en la región, buscando la evangelización de los indígenas y también promoviendo la educación y la atención médica. Y en el siglo XX y conflicto. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos para los pueblos indígenas, con la explotación de recursos naturales, la construcción de carreteras y la expansión de la frontera agrícola, lo que provocó conflictos y cambios en sus territorios y formas de vida. La actualidad, los pueblos indígenas del Amazonas venezolano siguen luchando por la defensa y sus territorios, culturas y derechos, enfrentando desafíos como deforestación y la minería ilegal y la contaminación. Los grupos indígenas más destacados son Yanomami, Piroa, Yeguana y también es conocido el conocimiento ancestral como el arte
artesanía. Al final de la historia, la visión del mundo de los pueblos indígenas del Amazonas se basa en la conexión con la naturaleza, el respeto por los espíritus de la selva y la importancia de la armonía social. En resumen, la historia de la Amazonía venezolana es una historia de encuentro y choque entre diferentes culturas, de resistencia, de adaptación de los pueblos indígenas a los cambios y de la riqueza de un territorio con una biodiversidad única y un legado cultural invaluable. El Amazonas, un nombre que evoca vida y misterio y una biodiversidad inigualable. Es el pulmón de nuestro planeta, un ecosistema vital que alberga millones de especies y juega un papel crucial en la regulación del clima global. Pero hoy este tesoro natural está en peligro. La deforestación avanza sin tregua, dejando una cicatriz irreversible en un corazón verde. ¿Qué está pasando realmente? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta destrucción masiva? La deforestación no es simplemente talar árboles, es la conversión de áreas boscosas en otros usos de la tierra. Y el Amazonas tiene unas causas complejas y multifacéticas. Principalmente, estamos hablando de la expansión de la ganadería. Grandes extensiones de bosque son taladas o quemadas para crear pastizaje para el ganado. Venezuela y Brasil, por ejemplo, son uno de los mayores exportadores de carne en el mundo. Y esta demanda tiene un costo ambiental altísimo. Pero no solo el ganado, la agricultura a gran escala, especialmente el cultivo, también empuja la frontera agrícola para la selva. Y todo esto crea una gran parte de problemas en el Amazonas, causando incendios y el uso de maquinaria, el cual causa problemas. Pero un gran problema que tienen actualmente es el de la minería ilegal de oro y otros minerales. Venezuela está siendo muy afectado por esto. Es otra fuerza destructiva, contaminando ríos con mercurio y devastando ecosistemas. Y no olvidemos la tala ilegal de la madera, un negocio lucrativo que despoja al Amazonas de sus árboles más valiosos. Incluso la construcción de carreteras e infraestructuras abre la puerta a invasiones y más destrucción. Las consecuencias de esta deforestación son catastróficas. Primero, el cambio climático. El Amazonas absorbe inmensas cantidades de dióxido de carbono. Al talar y quemar los árboles, liberamos el CO2 a la atmósfera, acelerando el calentamiento global. Además, la pérdida de árboles interrumpe el ciclo del agua, lo que lleva a sequías más severas en algunas áreas e inundaciones en otras. Esto no solo afecta a la región, sino a patrones climáticos a nivel mundial. El Amazonas es el hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra. Cada día la deforestación empuja a incontables plantas y animales al borde de la extinción. Muchas de ellas antes de que podamos descubrirlas. Estamos perdiendo medicinas potenciales, alimentos y conocimientos invaluables. Una de las consecuencias sociales que más afecta a esto también son las poblaciones indígenas, que han vivido en armonía con la selva durante muchos años y han construido sus hogares, sus medios de vida y están amenazando sus derechos y violándolos, amenazando y quitando que ellos son los verdaderos guardianes del bosque y su conocimiento tradicional es fundamental para su conservación. La deforestación también genera conflictos por la tierra, violencia y aumento de enfermedades. ¿Pero qué podemos hacer? Como individuos es vital que apoyemos productos sostenibles, que no contribuyan a la deforestación. Investiguemos de dónde viene la carne, de dónde viene la madera que consumimos y apoyar a organizaciones que trabajan en la conservación del Amazonas. Y la defensa de los derechos indígenas y por supuesto informarnos y compartir este conocimiento es clave para crear conciencia y presionar a nuestros gobiernos y empresas para que tomen medidas. El Amazonas no es solo un lugar lejano, es un pilar fundamental para la salud de nuestro planeta. Su destino está en nuestras manos.
La lucha contra la deforestación es una lucha por un futuro sostenible para todos. Depende de nosotros proteger este tesoro irreemplazable. Actuemos ahora antes de que sea demasiado tarde.